Cada vez que salía a patrullar, el miedo me seguía como una sombra. Era una sensación constante, una opresión en el pecho que no cedía. Una noche, durante un ataque sorpresa, nuestra posición fue tomada. Estaba en un puente cuando empezaron a caer los morteros. La explosión iluminó el cielo y el ruido ensordecedor pareció desgarrar el aire. Fue allí donde perdí a un compañero, un joven que apenas había completado su etapa en el frente. Estaba a punto de regresar a casa, ansioso por conocer al hijo que nunca había visto. La noticia de su muerte me golpeó como un puñetazo. Tuve que llevar su cuerpo al otro lado del puente, donde lo recogerían. Fue un momento que marcó mi vida para siempre. El miedo no era algo temporal. Estuvo presente en cada patrulla nocturna, en cada emboscada, en cada segundo de tensión. Vivíamos en un estado de alerta permanente, como si en cualquier momento todo pudiera colapsar. Pero, en medio de ese caos, sucedió algo más. Recibí una carta de mi novia, la mujer que amaba. Ella me escribió diciendo que ya no me reconocía, que había cambiado. Y era verdad. ¿Cómo no iba a cambiar después de todo lo que había visto? Le respondí con una carta dura, llena de dolor. Y eso fue suficiente para que ella decidiera que ya no quería tener nada que ver conmigo. En ese momento yo también me alejé de Dios. Si Él permitió tanto dolor, tanta injusticia, ¿cómo podría seguir creyendo? Pero hubo un episodio que me hizo repensar todo. 2 semanas después del ataque al puente, le conté a mi madre lo sucedido. Ella respondió con algo que me dejó sin palabras. Dijo que la misma noche del ataque se despertó asustada y sintió que algo andaba mal. Reunió a mi padre, a mis hermanos y a mi hermana, y todos oraron por mí. Era como si una fuerza invisible los hubiera guiado en ese momento. Eso me hizo preguntarme si no había algo más grande detrás de todo esto. Tiempo después viví otra situación que casi me cuesta la vida. Estábamos en un helicóptero, a punto de aterrizar, cuando el piloto perdió el control. El artefacto cayó entre alambres de púas y alambradas lisas. El impacto fue violento y el combustible empezó a gotear. El piloto nos gritaba que bajáramos, que el helicóptero iba a explotar. Corrimos, pero 3 compañeros y yo tomamos el camino equivocado. En lugar de subir la colina, bajamos, enredándonos en más alambres y cercas. El fuego se extendió y las balas del helicóptero comenzaron a dispararse solas debido al calor. Fue un infierno. Caímos al suelo, tratando de protegernos mientras los proyectiles pasaban silbando sobre nuestras cabezas. Fue allí, tirado en el barro, donde dije una oración sencilla, casi desesperada. Le pedí a Dios que si me salvaba, cumpliría mi parte del trato. No fue una gran promesa, sino una súplica sincera. Y de alguna manera sobrevivimos. Los 7 que estábamos en el helicóptero resultamos ilesos. Años después, reflexionando sobre ese momento, entendí que no fue casualidad. Dios me mostró que mi presencia allí, aunque no fuera perfecta, marcó la diferencia. El número 7, símbolo de plenitud, no fue una coincidencia. Me recordó que incluso en los momentos más oscuros, su protección estaba sobre nosotros. Estaba tan abrumado por ese miedo que empezó a dictar cada movimiento de mi vida. Si mi hija saliera de mi campo de visión por más de unos segundos, mi corazón se aceleraría. Me encontré contando sus pasos en el patio, como si cada distancia mayor a 3 metros fuera una invitación al peligro. No importaba cuántas veces mi esposa me dijera que todo estaba bien, en el fondo sabía que algo terrible sucedería si no estaba alerta en todo momento. Una noche, después de otra pesadilla en la que la perdí de vista, y cuando la encontré, ya no respiraba. Me desperté presa del pánico. Fui a su habitación, como todas las noches, y me quedé allí observando el suave ritmo de su respiración. Pero esta vez sucedió algo diferente. Mientras la miraba, una voz tranquila y firme resonó dentro de mí: ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Cuando ya la abracé antes de que naciera? Esa pregunta me golpeó como un rayo. Sabía que era Dios hablando, pero no entendía cómo podía pedirme eso. Después de todo, el miedo no era racional, era instintivo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Entonces me recordó un pasaje que había leído tantas veces sin realmente entender: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Cuando camines sobre las aguas, yo estaré contigo,
cuando camines por los ríos, no te inundarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti. Isaías 43, 1-2. En ese momento, comprendí que mi miedo no era solo por ella, sino por mí. Era el miedo a fracasar como padre, a no poder protegerla, a revivir de alguna manera el trauma de la guerra en una nueva versión. Pero Dios me mostró que su protección nunca dependió exclusivamente de mí. Lo tenía cubierto mucho antes de que yo supiera que existía. Entonces hice algo que nunca antes había hecho, realmente la delaté. No en el sentido de darse por vencido, sino en el sentido de confiar. Cerré los ojos y, en voz alta, dije, Señor, encomiendo a mi hija en tus manos. No porque no la ame, sino porque sé que tu amor por ella es mayor que el mío. Si algo sucede, confío en que tú estarás con ella, tal como estuviste conmigo en Vietnam. Y si ella está a salvo en ti, yo también. Fue como si me quitaran una tonelada de peso de encima. No es que el miedo hubiera desaparecido por completo, todavía regresaba en oleadas, especialmente en las primeras semanas. Pero ahora tenía un ancla. Cuando surgía la ansiedad, recordaba esa noche y repetía, ella es tuya antes que mía. Y, poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. No porque el peligro había desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con la certeza de que, incluso en los momentos en que no podía protegerla, alguien mejor lo haría. Años más tarde, cuando mi hija era adulta, una vez me preguntó, papá, ¿por qué eras tan protector cuando yo era pequeña? Sonreí y respondí, porque te amaba más que a mí mismo. Pero aprendí que amar verdaderamente a alguien también significa dejarlo volar. Ella no lo entendió del todo en ese momento, pero hoy, cuando la miro fuerte, independiente y llena de fe, sé que Dios honró ese compromiso. Y que, al final, el regalo más grande que un padre puede hacer a un hijo no es la protección absoluta, sino la certeza de que, incluso cuando él no esté cerca, el amor de Dios nunca fallará. Compré un arma porque si alguien tocaba a mi hija, dispararía. Y mataría. Aquí estoy, una cristiana lavada por la sangre de Jesús, perdonada de todos mis pecados, llena del Espíritu Santo, pero si alguien le pusiera un dedo encima, mostraría la versión más oscura de mí. Así me sentí. Y sabía que estaba fuera de control, fuera de equilibrio. Señor, ¿qué me está pasando? Pregunté en oración. No estamos llamados a vivir con un espíritu de miedo, sino de poder, amor y equilibrio. Y yo no tengo ninguno de esos en este momento. Necesito ayuda. Una noche, cuando el miedo y la depresión parecían asfixiarme, caí de rodillas y grité, Dios, ya no puedo hacerlo más. Por favor, ayúdame. Esa misma noche, como siempre, mi hija me preguntó, papá, acuéstate aquí conmigo. Me acosté a su lado, exhausto después de un día completo de trabajo, y terminé quedándome dormido allí mismo. Pero en mitad de la noche me desperté asustado. No era solo la oscuridad de la habitación, era una oscuridad más espesa, casi palpable. Una presencia. Y entonces, como un relámpago, volvió el recuerdo, tenía 5 años cuando un hombre abusó de mí. La ira me consumió. Una furia que ni siquiera sabía que llevaba dentro de mí. Durante días apenas pude funcionar en el trabajo. Cuando estaba en silencio, la ira se elevaba como una ola y me ahogaba. Señor, ayúdame, oré. ¿Este enojo por algo que pasó cuando era niño, cómo lo manejo? Fue entonces que recordé a José en el Antiguo Testamento diciéndoles a sus hermanos, ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. Y declaré, Satanás, con esto quisiste destruirme, pero Dios lo usará para mi bien y para la salvación de mi familia. Fue entonces cuando el Señor habló a mi corazón, ¿por qué le das crédito al diablo por lo que estoy haciendo? Me quedé perplejo. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Está diciendo que esta ira, este doloroso recuerdo, usted lo sacó a la superficie? Y él respondió, Joe, tú mismo me pediste que te mostrara lo que estaba sucediendo. Tu hija tiene casi la misma edad que tú cuando sucedió. El miedo que sientes por ella no es solo instinto paternal, es el trauma no resuelto dentro de ti. Necesitaba traer ese recuerdo a la superficie para que pudieras entender la conexión. Me quedé sin palabras. Gracias, Señor, por mostrarme la raíz del problema. Por primera vez en meses, sentí paz. Pero unas semanas más tarde, la ira volvió. Dios,
¿Qué está pasando? Pensé que ya habíamos resuelto esto. Y el Señor me recordó, ¿has perdonado al hombre que te hizo eso? Retrocedí. ¿Perdonar? Nunca. Él destruyó mi infancia. Un hombre adulto haciéndole eso a un niño, ¿cómo podría perdonarlo? Y Dios insistió, Joe, no tienes elección. Has sido perdonado de todos tus pecados. Gratuitamente recibiste, gratuitamente debes dar. Le dije, Señor, ese hombre probablemente esté en el infierno ahora mismo, pagando por lo que hizo. Y él respondió, eso no lo sabes. Tal vez se haya arrepentido, se haya convertido y esté en el cielo clamando perdón. Pero incluso si no lo ha hecho, es necesario que perdones. La discusión duró casi media hora. No quería rendirme. Hasta que recordé a Pedro, después de la resurrección de Jesús, pescando toda la noche sin pescar nada. Jesús se apareció y dijo, echen la red al otro lado. Peter podría haber dicho, lo hemos intentado todo, pero no funciona. Pero él obedeció. Y la red se llenó de peces. Entonces dije, Señor, no tengo ganas de perdonar. Pero si es una orden, la obedezco. Y declaré, perdono a ese hombre. En ese mismo momento, algo se rompió dentro de mí. Como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¡Guau! Susurré. Y el Señor preguntó, ¿te gusta? Respondí, sí, fue liberador. Luego continuó, ahora déjame hacerte una pregunta. En el día del juicio, cuando los soldados romanos que me humillaron, me arrancaron la barba, me golpearon, me escupieron, clavaron mis pies y manos en la cruz y se burlaron de mí, ¿crees que debería perdonarlos? ¿Y qué será de ellos cuando estén delante de mi Padre? Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar. Luego respondí, bueno, pensarán, lo peor del infierno me está reservado por lo que le hice al Hijo de Dios. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, me dijo, eso es lo que les sucederá. Nada. ¿Nada? Pregunté con incredulidad. ¿Qué quieres decir con nada? Entonces el Espíritu me recordó las palabras de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo entendí. Si perdonamos a alguien, ya no podremos recuperar esa acusación. Si perdonamos, la deuda queda cancelada. Si lo conservamos, permanece. La elección fue mía. Y dije, Señor, en el día del juicio, cuando ese hombre se presente ante ti para dar cuenta, si no es cristiano, te pido que no menciones la acusación de Joe Torres contra él. Quiero ser como Cristo. Quiero perdonar completamente, con todo mi corazón. Y el Espíritu Santo respondió, hecho está. Fue como si se hubiera puesto un sello a esa decisión. ¡Guau! Murmuré. Eso es asombroso. La paz duró aproximadamente un mes y medio, tal vez 2. Entonces, de repente, el dolor volvió. Oh, no, pensé. Aquí vamos de nuevo. Entendí que necesitaba regresar al Señor, que el proceso de curación aún no estaba completo. Oré y él me preguntó, ¿qué has aprendido? Repetí todo el camino que él me había guiado, y luego el Señor dijo, esto es lo que quiero que hagas ahora. La Biblia dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Crees eso? Sí, respondí. Así que quiero que, en tu memoria, regreses al momento de esa ofensa. Vuelve a lo que ese hombre te hizo. Empecé a llorar. No puedo, Señor. No puedo revivir esto. Por favor, no me hagas pasar por esto otra vez. Pero él insistió, confía en mí. Vuelve atrás y visualiza que todo sucede de nuevo. En espíritu volví a esa escena. Vi todo desarrollarse ante mí. Entonces el Señor dijo, ahora tráeme a la imagen. Y allí estaba Cristo, entrando en escena. Me recordó, siempre estaré contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Y lo entendí, no estaba solo cuando sucedió. En ese momento me aferré a él con todas mis fuerzas, como si mi vida dependiera de ello. Ahora puedo soportarlo, dijo. Puedo soportarlo porque sé que estás conmigo. La paz volvió y durante unos meses más todo estuvo bien. Hasta que, nuevamente, el dolor resurgió. Ah,
Aquí vamos de nuevo, pensé. Volví a orar y pregunté, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no sanaste todo de una vez? Y él respondió, no podía hacerlo todo de una vez, Joe. No podías soportarlo. La curación tenía que ocurrir en etapas, línea tras línea, precepto tras precepto. Un poco aquí, un poco allá. Así es como funciona. Entiendo, respondí. Ahora, ¿qué hacemos? Él dijo, recuerda todo lo que ya te he mostrado. Revive cada paso. Y así lo hice. Luego continuó, ahora regresa una vez más a esa escena. Obedecí, pero cuando lo reviví, el dolor volvió con venganza. Duele, Señor. Ese recuerdo todavía duele. Y explicó, duele porque la curación aún no es completa. Dime qué ves, preguntó. Le describí todo y él respondió, estoy ahí contigo. Sí, Señor, dije, aferrándome a él. Me estoy aferrando a ti. Luego me dio una nueva instrucción, ahora, aléjate de la escena. Ve a un rincón de la habitación y da la espalda. En espíritu, hice lo que él me pidió. Me paré frente a la pared, mirando hacia la esquina. De repente escuché una voz que decía, mira. Me sorprendió. ¿Quién dice todavía hoy en día, he aquí? Eso es de la Biblia. Pero algo me dijo que era el Señor. Me volví y vi a Jesús caminando hacia el hombre. Lo vi quitarse la capa y luego la túnica. ¿Qué está pasando aquí? Pensé, confundido. Entonces Jesús se puso en el lugar donde yo estaba antes. El hombre comenzó a hacerle lo que me había hecho a mí. Grité dentro de mí, ¿no? No hagas esto. Puedo manejarlo. Puedo manejarlo. Señor, por favor no dejes que él te haga esto. Pero Jesús me miró y dijo, tengo que dejar que me haga esto. ¿Por qué? Pregunté, desesperada. ¿Por qué permites esto? Y él respondió, porque es necesario. Entonces le pregunté, prueba que esto viene de ti. Muéstrame con las escrituras que esto es verdad, para que sepa que no es el enemigo el que intenta engañarme. Y el Señor me recordó las palabras, todo lo que hicisteis al más pequeño de ellos, a mí me lo hicisteis. Continuó, cuando te hizo eso a ti, un niño inocente de 5 años, no solo te lo estaba haciendo a ti. Me lo estaba haciendo a mí. Ahora, ya no es tu dolor, tu vergüenza, tu miedo. Es mi dolor, mi vergüenza. Y ya llevé todo eso a la cruz por ti, para que pudieras ser libre. Fue como si se hubiera eliminado una última capa de curación. Dios mío, susurré. Señor, esto es demasiado. Cuando terminó ese momento con el Señor, Él me hizo una pregunta, ¿qué te dijo ese hombre cuando te soltó? Respondí, Él me dijo, no se lo cuentes a nadie. Entonces el Señor preguntó, ¿se lo has contado a alguien? ¿Se lo has contado a tu madre, a tu padre o a alguien más? No, admití. Nunca. Y él dijo, ese hombre te ató con un pacto espiritual. Te puso bajo voto de silencio, una prisión. Pero yo rompo eso ahora, en mi nombre. Eres libre de decirlo. Pero sé sabio al compartir. Ya no es un secreto lo que te ata. Ahora, eres libre. Y así fue. Desde entonces esa herida ya no me detiene. También quiero compartir mi experiencia con mi padre. Fue ministro, creció en Puerto Rico. Su padre falleció cuando él tenía solo 10 años y tuvo que abandonar la escuela para asumir el papel de padre, de familia, trabajando en el campo. Mi padre era una persona rústica, muy curtida por la vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Nueva York, donde conoció a mi madre. Ella era cristiana y fue a través de ella que mi padre se convirtió. Se convirtió en un siervo dedicado del Señor, un pastor laico. Trabajaba entre semana, y los domingos, viernes o cuando era llamado, iba a la iglesia a ministrar. Siempre amé a mi padre, pero él era distante. Mi padre nunca me abrazó, nunca me besó, nunca dijo una palabra amable. Siempre fui el torpe, el Philippe el Elocloc. Porque, cuando era niño, me encantaba hacer esas pequeñas cosas, correr haciendo cosas. Hasta que, a los 16, todavía me llamaba así. Le pregunté,
¿por qué me llamas Philippe le Leclerc? ¿De dónde viene eso? Él respondió, porque, cuando yo era niño, en el barrio pobre donde vivíamos, había un niño llamado Philippe. Siempre estaba haciendo cosas estúpidas y sin sentido. Entonces, lo apodamos Leclerc por su torpeza. ¿Y tú actúas así? Pensé, vaya, qué hermoso cumplido. Siempre quise amar a mi padre y lo hice. Pero nunca supo demostrar cariño. Cuando tuve mis propios hijos, me pregunté, ¿cómo pudo mi padre tratarme así? Fue entonces que el Señor me dijo, busca patrones, patrones, patrones. ¿Estándares? Yo pregunté. ¿Qué quiere decir con eso? Y continuó, ¿crees que tu padre tuvo una infancia diferente a la tuya? Cuéntame de su vida. Respondí, no sé nada sobre la vida de mi padre. Él nunca hablaba de sí mismo. Y el Señor insistió, recuerda. Fue entonces cuando recordé una historia que mi padre me había contado cuando yo tenía unos 6 o 7 años. Tuvo que abandonar la escuela para trabajar en el campo porque su padre había muerto cuando él tenía apenas 10 años. Entonces el Señor me preguntó, ¿ahora quieres saber por qué tu padre actúa así? ¿Su padre lo abrazó, lo besó? Probablemente no, respondí. Exactamente, dijo. Tu padre llevaba un vacío dentro de él que nunca fue llenado por su padre. Y nunca supo cómo pedirme que lo llenara. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Entonces pregunté, ¿y ahora, Señor, qué hago? Y él respondió, tienes que perdonar a tu padre por la forma en que te trató. Ah, aquí viene otra vez el perdón, pensé. Pero él continuó, mi palabra dice que la verdad os hará libres. ¿Quieres saber por qué tu padre nunca te dio cariño? ¿Por qué nunca te mostró cariño? ¿Por qué siempre te dejó de lado? La verdad es que nadie lo hizo por él. Como no lo recibió, no supo dárselo. Nadie le enseñó. Solo repitió lo que vivió. Su padre estaba herido, y un padre herido lastima a sus hijos. Reflexioné y dije, ahora que entiendo por qué mi padre actuó de esta manera, ¿puedo perdonarlo? Sí, respondió el Señor. ¿Y sientes compasión por él? Sí, confirmé. Entonces perdónalo. Entonces llamé a mi papá y le dije, hola papá, ¿cómo estás? Te amo. Él respondió con un simple está bien, como si todavía estuviera escuchando a mi madre. Incluso de adulto, incluso de padre, llevé a mis hijos a visitarlo, aunque le dije que lo amaba. Él nunca pudo corresponderme. Fue doloroso. Y entonces viví con eso. Cuando mi padre falleció, no derramé una sola lágrima. Un año después, todavía no había llorado. Le pregunté al Señor, ¿por qué no puedo sentir nada? Mi padre me enseñó acerca de ti. Me dio comida, refugio, pero nunca me dio nada emocional, nada psicológico. Y el Señor respondió, la razón por la que no sientes nada es porque eres igual a Él. ¿Qué quieres decir? Respondí. Abrazo a mis hijos, beso a mis hijos, les digo que los amo todo el tiempo. ¿Cómo puedes decir que soy como mi padre? Y él explicó, mira, Joe. Tu padre no te dio afecto, así que no sientes afecto por él. Él no te dio ese amor y tú lo necesitabas desesperadamente. Cuando murió, le devolviste el mismo vacío emocional que recibiste. Lo entendí. A medida que pasaron los años, el Señor continuó llevándome a los recuerdos de mi padre. ¿Recuerdas esa situación? Tienes que perdonarlo por eso. Y así, capa por capa, perdoné hasta que él dijo, te estoy sanando. No quiero que seas como él. No eres como él, pero quiero que estés completo. Fue un proceso doloroso pero liberador. Desde pequeño siempre quise ser pastor, como mi padre. Él habló del Señor y yo quise seguir el mismo camino. Un día, después de 3 años de casada y trabajando como maestra de escuela primaria, sentí un fuego dentro de mí. Le pregunté al Señor, ¿quieres que sea pastor? Si es así, dame una señal clara, al menos 2 o 3 testigos. No voy a actuar solo por un sentimiento. En menos de un mes recibí 3 confirmaciones. La primera vino del programa de radio de un pastor, que decía, quieres sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, pero Dios solo necesita personas que sean fieles en las cosas pequeñas. Está bien,
tal vez sea una señal, pensé. Después fui a una reunión de jóvenes con un amigo pastor y él mostró una película cuyo tema era: Sed fieles en las pequeñas cosas. Vaya, ya son dos, reflexioné. La tercera confirmación provino de una llamada de mi hermano, que vivía en California. Entonces, ¿qué está pasando? Yo pregunté. Él respondió: el Señor ha puesto algo en mi corazón. ¿Qué? Yo pregunté. Que debemos ser fieles en las pequeñas cosas. Entiendo, dijo. Así que eso es lo que Él quiere que haga. Pero a pesar de las confirmaciones, todavía sentía ese fuego dentro de mí. Había aprendido mucho, pero no tenía forma de compartirlo con nadie. Empecé a tocar puertas, pero nadie abría. Hasta que un día el Señor me dijo: quiero que sacrifiques a tu Isaac. ¿Mi Isaac? ¿Quién es mi Isaac?, pregunté. Tu Isaac es tu deseo de ser pastor. Sacrifícalo. Obedecí y oré: Señor, he sacrificado mi deseo. ¿Está bien? Él respondió: es bueno, pero no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. ¿Qué más debo hacer? Y el Señor respondió: ¿sabías que yo devolví a Isaac a Abraham? ¿Sabías que entregué a mi hijo en la cruz y lo levanté de entre los muertos? ¿Piensas que si haces una oración o sacrificas a tu Isaac, te lo devolveré? Hizo una pausa y sentí el peso de las palabras. Tienes que hacer esta oración sabiendo que es posible que nunca te la devuelva. No me gustan las gangas. Es diferente. Así lo hice. Ora sinceramente: quitad esto de mí. Dádselo a quien el Señor quiera. Y lloré. Lloré durante los siguientes días, sin entender lo que estaba pasando. Hasta que me di cuenta: está muerto. El sueño está muerto. Y estaba enojado con Dios. Ese sueño lo cargué durante 15 años, ¿y ahora el Señor me lo quita? Muchas gracias. El enfado duró 3 años. 3 años para deshacerse del dolor. Una de las formas en que lo logré, al final de ese tiempo, fue a través de un sueño. No entraré en detalles, pero el sueño tenía un mensaje claro: tienes que subirte a bordo. Así que abordé. Y desde entonces camino con él. Aún así, todavía quedaban viejas heridas. Una vez le dije al Señor: cuando llegue al cielo, por favor pon a mi padre al final de la fila para darme la bienvenida. No quiero verlo pronto. No sentí nada por él. Nada en absoluto. Pero el Señor continuó obrando en mí. Un día escuché la canción Monsters, que habla de la relación entre padre e hijo. Cuando lo escuché por primera vez, comencé a llorar convulsivamente. Mi hijo entró en la habitación, preocupado, y todo lo que pude decir fue: estoy bien. Fue el Espíritu Santo. Y así fue. Mientras lloraba, me di cuenta de que no eran lágrimas de tristeza, sino de luto. Lucho por lo que nunca tuve. Por lo que debería haber sido mío pero nunca lo fue. Había un vacío entre mi padre y yo y lloré por lo que me faltaba. Después de un buen llanto, sentí que el Señor decía: la curación de tu padre es completa. Ahora necesitas verme como tu padre, como un padre amoroso que te da regalos. ¿No te he dicho que te amo? Y dije: sí, Señor. Lo son. Aprendí a perdonar a mi padre. Lo perdoné por completo. Hace poco le dije al Señor: ahora puedes llevar a mi padre al frente de la fila. Él puede ser el primero en saludarme. Y llegué a tener una nueva apreciación de quién es mi verdadero Padre, mi Padre Celestial, el Padre de Jesús, mi Abba, mi Papá. Este es el camino de curación de viejas heridas, aquellas dejadas por padres que lastimaron a sus hijos. Así es como funciona. Y, con la ayuda del Señor, he hecho todo lo posible para no repetir este patrón. Aprendí a expresar amor y cariño a mis hijos, y ellos me corresponden. ¿Alguien puede preguntar: ¿cómo oyes todas estas cosas? La respuesta está en la Biblia: mis ovejas oyen mi voz. Aprendí a reconocerlo. Es como sintonizar una radio: la pones en tu emisora favorita y permanece grabada. Cuando quieras escuchar, simplemente presiona el botón. Aprendí a sintonizar mi corazón, mi espíritu, para escuchar su voz. No escucho una voz audible, pero sí una certeza en mi espíritu.
En sus grabaciones siempre hay personas que dicen tener visiones o experiencias sobrenaturales, y explican que la comunicación es telepática, de espíritu a espíritu. Así puedo describir lo que me pasa. Escucho su voz todo el tiempo. Él continúa refinándome, llevándome a situaciones pasadas. Tu deseo es limpiar toda la vieja basura, las heridas, para que yo pueda ser tu novia impecable. Hace unas semanas me dijo, qué bueno que estás aprendiendo estas cosas ahora, porque vas a pagar el precio de una forma u otra. Puedes pagarlo ahora, mientras te estoy sanando, y será contado como justicia, porque crees en mí. Es como oro puro y plata, la fe que estás acumulando. Pero si no me dejas trabajar en ti, si no perdonas, si no me dejas sanar tus recuerdos, cuando estés ante mí en el tribunal, la Biblia dice que recibirás madera, heno y hojarasca. Vendrá el fuego y lo consumirá todo, y lo único que quedará será oro y plata. Voy a convertir tus cenizas en belleza, tus dolores en tesoros. Le respondí, pagaremos ahora, Señor. Tú ya pagaste el precio. Esa, en resumen, es mi historia. Y me encanta tu programa, lleno de sabiduría, de conversaciones profundas con el Señor y alineado con las Escrituras. Gracias por bendecirme a mí y a la audiencia hoy con esto. ¿Hay algo más que el Señor haya puesto en tu corazón para compartir antes de cerrar? Sí, hay una cosa que realmente me pesa: los cristianos, los verdaderos creyentes, necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios puede hablar a través de cualquier cosa. Puedes hablar a través de un amigo, de una película, de un libro, de cualquier medio que Él elija. No existe una única manera de escucharlo. Aprendí a escuchar su voz. Cada día, cuando me despierto, mi oración es: buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tienes preparado para mí? ¿Dónde te encontraré hoy? Y casi siempre termino en algún lugar del día hablando con alguien sobre el Señor. No puedo evitarlo. Es un fuego que arde dentro de mí, un deseo de compartir la bondad de Dios y lo que ha hecho por mí. Creo que aprender a escuchar su voz es fundamental. Nuevamente Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo lo conozco y Él me conoce. Buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué tiene el Señor para mí hoy? ¿Dónde me encontrará tu voz? Aprendí a disciplinar mi corazón para guardar silencio y simplemente escuchar. Sea sensible a lo que Él dice. Hace unos 9 o 10 meses me desperté temprano en la mañana y nada más abrir los ojos me vino a la mente una frase extraña: amor al primer pensamiento. Nunca había oído hablar de eso. Ya conocías el amor a primera vista, pero el amor a primera vista. Detuve todo y pregunté: Señor, ¿qué intentas decirme? Me quedé en silencio. Y entonces, como un suave susurro, escuché su voz dentro de mí: sí, amor al primer pensamiento. Incluso antes de crear los cielos y la tierra, ya pensaba en ti, y ya te amaba. Te amaba antes de que existieras. Esperé durante siglos hasta que llegara el día en que mi propósito se cumpliera y tú vinieras a existir. Y ahora, cada vez que tu corazón regresa a mí, es como si el sueño que tuve se hubiera hecho realidad nuevamente. Me quedé sin palabras. ¿Soy el sueño hecho realidad? Pregunté. Y él respondió: sí. Eres la respuesta a un deseo que tuve antes del tiempo. Y ahora, no puedo esperar a tenerte de regreso en mi presencia, donde todo comenzó, en el primer pensamiento que tuve de ti. Nunca había oído nada parecido. ¿Amor al primer pensamiento? Fue como si las Escrituras cobraran vida ante mí. A veces solo necesitas detenerte, callarte y preguntar para descubrir tesoros escondidos justo debajo de la superficie. El otro día, mientras meditaba en la historia de Gedeón, algo me llamó la atención. El ángel lo saluda: el Señor está contigo, valiente. Y Gedeón, asustado, responde como si no lo creyera. Pensé: Señor, si me saludaras hoy, ¿qué dirías? Me quedé callado. De repente, sentí algo dentro de mí, como una ola de emoción. No estoy lista para escuchar eso, pensé, casi presa del pánico. Al día siguiente se lo conté a mi esposa durante el almuerzo. Ella se rió,
tonto, no dirá nada malo. Pero todavía estaba preocupado. Esa noche me desperté en medio de la noche. Está bien, señor, ahora estoy solo. Si me saludara, ¿qué diría? Esperé. Después de unos minutos, sentí crecer ese mismo sentimiento dentro de mí. Y entonces escuché, claro como el agua, el Señor está contigo, hijo de la fe. ¿Hijo de la fe? Repetí, sorprendido. ¿Es así como me ve el Señor? Fue un regalo. Un título que nunca hubiera imaginado para mí. Pero ahí estaba, el mismo Dios que llamó a Gedeón hombre valiente y valiente, cuando todavía estaba escondido, ahora me llamó hijo de la fe. Me estaba mostrando algo que todavía no veía en mí. Entonces comencé a pensar en el significado de un beso. Algo tan simple, pero tan poderoso. Incluso Salomón, en la Biblia, habla de la dulzura bajo la lengua de aquellos a quienes amamos, como si allí hubiera leche y miel. ¿Por qué un beso es tan especial? Le pregunté al Señor. Me explicó, porque tu boca fue hecha para bendecir o maldecir. Cada vez que besas a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, los estás bendiciendo. Un beso es una declaración de amor, un sello de cariño. Así que cada vez que abrazo y beso a mi familia, es como si dijera, te bendigo. Eres amado. Eres precioso. Pero él no se detuvo ahí. ¿Quieres saber por qué la intimidad física es tan poderosa?, preguntó. Por supuesto que sí. Respondí. Porque no es solo el cuerpo el que se une. Cuando una pareja se entrega en amor, los 5 sentidos están involucrados: vista, tacto, olfato, gusto, oído. Pero no se detiene ahí. La mente y el espíritu también se conectan. Por eso las Escrituras dicen que los dos se convierten en una sola carne, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando se juntan, hay un intercambio de almas. El espíritu de uno entra en el otro. Me quedé impresionado. ¿Entonces es por eso que el enemigo distorsiona tanto este regalo? Yo pregunté. Exactamente. Porque es algo sagrado. Cuando se usa fuera del propósito de Dios, corrompe lo que fue creado para ser puro y poderoso. Continuó, ¿sabes por qué muchos hombres, incluso cuando están casados, todavía miran a otras mujeres? Porque si tuvieron relaciones antes del matrimonio, los espíritus de esas mujeres todavía están en ellos, y sus espíritus todavía están con ellas. No están lo suficientemente completos como para entregarse completamente a sus esposas. Me quedé en silencio. ¿Qué hago, Señor? Pídeme que elimine todo lo que no te pertenece. Pídeme que te devuelva lo que es tuyo, para que puedas ser completo, un solo espíritu con tu esposa. Entonces la unidad entre ustedes será más bendita de lo que puedas imaginar. Fue como si se encendiera una luz. Entiendo. Gracias, Señor. Así habla Él. Cuando nos detenemos a escuchar, Él nos revela secretos. Nos muestra quiénes somos realmente ante sus ojos y nos enseña cómo vivir más plenamente. ¿Y lo más increíble? Él quiere hacer esto. Solo necesitamos estar dispuestos a detenernos y escuchar. Era algo que nunca había oído predicar a ningún pastor. Quizás haya uno o dos por ahí, o algún consejero que ya haya tocado el tema, pero confieso que nunca lo había escuchado así. Por eso es tan fascinante cuando Él nos revela estos secretos escondidos en su palabra. Es impresionante. Joe, muchas gracias por tu honestidad y por compartir una vez más. ¿Podrías terminar este momento con una oración, como hacemos todos los domingos, con el corazón abierto? Padre, te damos gracias por esta oportunidad de compartir los misterios y la bondad que hay en ti. Sabemos que tu deseo es sanar, restaurar y hacer que tus hijos, el cuerpo de Cristo, sean íntegros, completos, sanados y unidos. Señor, oramos por aquellos que escuchan ahora mismo. Si hoy tocaste el corazón de alguien, que esa persona abra su espíritu, su mente y sus oídos para escucharte. Que ella esté lista para recibir, comprender y aceptar lo que tienes que decir. Porque tú quieres una esposa completa, una iglesia sanada, un pueblo libre. En el nombre de Jesús, te pedimos que lleves a cabo esta obra. Circuncida los corazones de aquellos que, aunque sean cristianos, todavía necesitan una circuncisión más profunda. Una purificación de los oídos para escuchar tu voz y un espíritu dispuesto a recibir.
Padre, toma esta oración débil, esta palabra imperfecta, pero que te es ofrecida con devoción. Trae sanación a quienes necesitan curación, sabiduría a quienes buscan sabiduría, discernimiento a quienes anhelan dirección. Abre oídos a aquellos que quieren escuchar tu voz y tienen hambre de conocerte más. Que todo se haga según tu voluntad, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.